Queremos verte bien. Estamos con Guillermo Suárez, él es coordinador del fondo SOAT CAT. El CAT, si no me equivoco, es el certificado de accidentes de tránsito, ¿no? Que es emitido por el AFOCAT, que son las asociaciones de transportistas. Bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido, muchísimas gracias. Hay un fondo del que no tenemos mucho conocimiento, ¿correcto? Y es el fondo del MTC. Es importante saber esto, ¿correcto? Importantísimo. Y yo quisiera saber la diferencia entre este fondo del MTC, el Fondo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se aplica, si no me equivoco, en caso de fuga. Así es. Versus el SOAT y, por último, el CAT. A ver, hagamos las distinciones. Perfecto. Y de ahí entremos a tallar en cómo opera y cómo puedo activar el fondo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las principales, Carlos, las principales diferencias entre el SOA y el CAT, sí, ¿no? En principio, en la denominación. Por ejemplo, el SOA es seguro obligatorio de accidente de tránsito, mientras que el CAT es el certificado contra accidente de tránsito. Ok. Ahora, mientras que el SOA es a nivel nacional, el CAT son regionales. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia importante. Si tú te compras un CAT en Huancayo y sufres un accidente en Lima, lamentablemente la AFOCA no te va a cubrir. La cobertura es regional, tiene que ver exclusivamente en el espacio geográfico donde compré el CAT, donde adquirí el CAT, ¿correcto? Ahora, lo otro es de que mientras que el SOA lo puede comprar un privado, como también un público. Claro, el CAT, ¿no?, es para transporte los público. Exactamente, el CAT solamente es transporte público. Claro. Esas son las grandes diferencias. Toda unidad de transporte público necesita un CAT. O un CAT, lo que prefiera, o un CAT o un SOA. Eso es otro punto importante. Sí. Puede optar por uno u otro. Así es, así es. En el caso del transporte público, por uno u otro. En el caso del transporte privado, solamente SOA. Única y exclusivamente SOA. SOA, nada más. Ok. Y ahora, ¿y este fondo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso de fuga únicamente, cómo opera? ¿Cómo entra a tallar? El fondo de compensación tiene la finalidad de amparar a las víctimas de accidentes de tránsito en donde el vehículo que ocasionó el accidente no pudo ser identificado por haberse dado la fuga. Ese es el campo en donde el fondo actúa. Cuando el vehículo que atropelló terminó dándose a la fuga no pudiendo ser identificado. Ok. ¿Y quién determina eso? O sea, ¿quién lo activa? Ahora, quien lo activa puede ser el hospital mismo, en donde es atendida la víctima, puede ser la familia, puede ser el mismo accidentado si es que está en las condiciones para hacerlo. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos la denuncia policial. Ok. ¿De acuerdo? Es importantísimo porque no hay otra forma de establecer pues, el accidente si es que no hay una denuncia policial. Correcto. Y esta denuncia policial, pues claro, la tiene que evaluar la Policía Nacional del Perú. ¿No es cierto? Porque puede que en algún momento determinado resulta siendo identificado el vehículo. Claro, entonces ¿no? Ya por las cámaras, este fondo. Exacto, ya el fondo ya no actúa. Ahora, la evaluación que nosotros realizamos demora 4 días, ¿no es cierto? Los casos menos complicados. El 99% de los casos son bastante simples, en donde se puede actuar rápidamente, ¿no? Y tenemos un porcentaje muy pequeño en donde sí lo consideramos como casos especiales, en donde requerimos mayor información de parte de la policía. ¿No? Como por ejemplo los informes de investigación de accidente de tránsito. Es importantísimo, ¿no? Porque si podemos ubicar al vehículo, excelente, ¿no? Y si no, ya hay que apoyar pues a la familia. Claro, en este caso, perdón, el SOAT, por ejemplo, no entra a tallar porque técnicamente se ha dado a la fuga. Así es. El dueño del vehículo. Así es. Podemos de repente identificar la marca del carro, pero no la placa, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos la placa, definitivamente no hay cómo identificarlo. No va a servir. Entonces, ahí es donde entra a tallar el fondo de compensación del SOA y del CAT. Ya, ¿y qué cubre? ¿Cuáles son las coberturas? Ahora, en las coberturas, por ejemplo, el SOA tiene 5 coberturas, el SOA. El SOAT. Gastos médicos, gasto de sepelio, indemnización por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente y la indemnización por fallecimiento. El CAT tiene las mismas 5 coberturas. Y el fondo también tiene las mismas coberturas y los mismos montos, ¿no? Estamos hablando para gastos médicos,
¿no? 5 UIT para reembolso de gasto médico, estamos hablando para este año 26.750 soles. Para gasto de sepelio, una UIT 5.350 soles, y la incapacidad temporal, que es el descanso médico. Es importante también hacerle saber a la población que el fondo desde el 19 de noviembre del 2022 ahora está reconociendo esa indemnización por incapacidad temporal, que es importantísimo. Un periodo de recuperación, digamos, de la persona. Exacto, que cualquier accidentado tiene derecho a ello, ¿no es cierto? Claro. Entonces estamos hablando de hasta una UIT, 5.350 soles. Y también tenemos la indemnización por incapacidad permanente, que es hasta 21.400 soles, y la indemnización por fallecimiento, que va dirigida a la familia del fallecido, también 21.400 soles, la totalidad. Noemí Mamani está en el Cusco, en RPP Cusco. Hola, Noé. Gracias, Carlos. Señor Suárez, ¿cómo está? Buenos días, Noemí. Quería consultarle al respecto, por ejemplo, vamos a poner un caso. Ocurre un accidente de tránsito, una persona resulta herida, un peatón, el carro se va a la fuga. Mientras le llevan a un centro de salud, está internado en un hospital, o de pronto la persona fallece, ¿qué debería tener en cuenta la familia mientras se hace todo ese proceso de verificar quién es el responsable, si tiene o no SOAT, quién cubre, como familiar, como persona directamente relacionada con la víctima? ¿Debo guardar mis comprobantes de pago? No sé, ¿qué debo hacer en ese proceso? Ok, Noemí, gracias por la pregunta. El escenario de un atropello y fuga. Lo primero que tiene que hacer la familia es no dejar de recibir la atención médica correspondiente. ¿De acuerdo? Porque ahora el MINSA, a partir de marzo de este año, se aprobó una resolución ministerial en donde se establece cuáles son las formas y cuáles son los procedimientos para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, en donde el fondo también está incluido. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo saber esto. Lo primero, no dejar de recibir la atención médica. Lo segundo, gestionar lo antes posible la denuncia policial. Es importantísimo gestionar la denuncia policial. Y como decía Noemí, las familias tienen que conservar todos sus comprobantes de pago a nombre de su pacientito. ¿De acuerdo? Porque eso en algún momento determinado ellos van a poder solicitar el reembolso de sus gastos médicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto demora el proceso de evaluación y de aprobación? Si es un caso que no tiene mayores problemas, entre 3-4 días. Ahora, ¿qué debemos hacer para reportar este caso una vez que tengamos la denuncia policial? Nosotros tenemos en la página web un formulario virtual. Usted puede ingresar a cualquier buscador, a Google si gustan, y colocar formulario Fondo SOA, y le va a aparecer este formulario que es bastante amigable, ¿no?, con la información que nos pide. No nos pide información rebuscada, es información bastante sencilla. Lo importante de este formulario virtual es que es necesario que nosotros podamos registrar nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. ¿De acuerdo? Y una vez llenado este formulario, nos va a permitir este formulario anexar la denuncia policial previamente gestionada. Es importantísimo que anexemos la denuncia policial previamente gestionada. ¿Para qué? Para que esa información llegue a nosotros y nosotros podamos hacer la evaluación correspondiente. 3-4 días, el hospital va a saber de nosotros, nos vamos a comunicar con el hospital, le vamos a solicitar el monto promedio de gasto para generar una carta garantía, con el propósito de que, finalizada la atención médica, el hospital no le cobre a la familia, no le cobre al agraviado, sino nos cobre directamente a nosotros, al Ministerio de Transporte. ¿Esto aplica para clínicas particulares? Si una clínica particular acepta las condiciones del fondo, porque recordemos que el fondo es un fondo social, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces nosotros vamos a buscar el mejor tarifario que favorezca a la víctima, que favorezca a la familia. Nosotros de ninguna forma vamos a permitir que un paciente por atropello y fuga sea internado en una clínica para que en 5 días pues la cobertura se agote. ¿No es cierto? Claro. Eso no es un asunto que nosotros lo podamos permitir. Ahora, si la familia tiene los recursos para llevarlo a una clínica, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que posteriormente a la atención le damos el reembolso de esos gastos. ¿De acuerdo? Le hacemos el reembolso de esos gastos. Pero lo prioritario es de que la cobertura le alcance al pacientito, inclusive para sus terapias.
¿De acuerdo? Entonces, eso lo hemos conseguido pues en los hospitales MINSAS, en donde los tarifarios que ellos nos brindan pues son tarifarios sociales, ¿no? Son tarifarios bastante apropiados para una situación como esta. Así es, Noemí. Perfecto, entonces queda claro, formulario, fondo, SOAT, lo ingresan en el Google y pueden encontrar la información donde las personas sabrán qué requisitos necesitan para una atención en el caso, por ejemplo, que hemos puesto de un atropello y fuga de la unidad vehicular. Pero queremos compartir esta conversación contigo, que nos escuchas, que nos ves. Recuerda que el WhatsApp de RPP está habilitado, el 942-593607, el 950-047-428. Puedes escribirnos al chat en vivo en YouTube, en RPP Noticias, y las líneas telefónicas, el 212-4100 y el 0813-1400. Todas tus consultas te las va a responder aquí en Encendidos Guillermo Suárez, coordinador del fondo SOAT CAT. Estamos conversando con Guillermo Suárez, es coordinador del fondo SOAT CAT, quien nos está hablando del fondo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Tiene un nombre ese fondo? Fondo de compensación del SOA y del CAT. Ah, sí, es el fondo. Es tal cual, Fondo de Compensación del SOAT y el CAT. Perfecto, es tal cual, Fondo de Compensación del SOAT y el CAT. Que es un fondo que se activa en caso de fuga. Así es. ¿Correcto? Ahora, nos ha explicado en el bloque anterior sobre el procedimiento, cómo activarlo, pero no hemos hablado de los plazos. Es decir, ¿pasado cuánto tiempo el accidente? Porque de pronto no tengo ni cabeza, o pude acceder a la atención, pero después yo puedo activar el fondo, hay un ejercicio de retroactivo. Retroactividad. Lo que pasa es que la ley 30883, que es la ley para el tema de la transparencia de la información del seguro obligatorio, establece de que la fecha de prescripción, ¿no?, de las atenciones del fondo no se computan a partir de la fecha del accidente. Ok, si no... ¿No? Normalmente lo hemos considerado que es a partir de la fecha del accidente. Claro. Pero en el caso del fondo, si el agraviado, la familia, no tiene conocimiento acerca de este fondo, entonces sería injusto que nosotros consideremos el año de prescripción a partir de la fecha del accidente. Entonces, esta ley establece, ¿no?, como parte de la transparencia de la información del seguro obligatorio, que el año de prescripción se establezca a partir de la fecha de comunicación que brindan por escrito los establecimientos de salud. Ok, o sea, que reportan el accidente, digamos, o la atención, que reportan la atención. No. Vamos a dar un ejemplo para entenderlo mejor. Ya, vamos a suponer de que hace 2 años atrás alguien sufrió un accidente, o yo sufrí un accidente de tránsito, pero no estaba escuchando Encendido, entonces no me enteré. No tenía ni idea de este fondo. Pero hoy escucho Encendido y digo, oye, pero hay un fondo. A mí me atropelló un vehículo y se fue a la fuga y me atendí, por decir, en el hospital X. Entonces, hoy me enteré. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo a la ley 30883, acercarme al hospital y decirle, oye, señor, usted, conforme a la ley 30883, usted me tiene que comunicar sobre los beneficios, los requisitos y la existencia de este fondo. Entonces, con ese documento que me lo generaron hoy, 16 de septiembre, ¿no es cierto?, me acerco a la oficina del Ministerio de Transporte, al Fondo de Compensación del SOA y del CAT, junto con mi denuncia y lo presento. Claro, ahí es la denuncia policial, el formulario virtual, en fin, ¿no? Entonces, los comprobantes de pago, me imagino que los necesitas adjuntar. No, pero primero vamos a reportar el caso, ¿no es cierto? Vamos a reportar el caso. Okay. Vamos a hacer valer nuestro derecho establecido a través de la ley 30883. Ya. Porque si yo voy en frío y quiero presentar mi accidente de tránsito de hace 2 años, lo que nosotros le vamos a decir es, señor, de acuerdo a la ley 30883, tiene que acercarse al establecimiento de salud y el establecimiento de salud le tiene que dar un documento y a partir del cargo de recepción de ese documento se reinicia nuevamente el año de prescripción. Ok, ¿y desde cuándo aplica esto? Más o menos. Esto aplica, la ley fue publicada el 6 de diciembre del 2018. Ok. Eso entonces, quiere decir... Si yo me acuerdo que en el 2019 tuve un accidente y con las características que aplican para poder acceder al fondo, ¿podría cobrar? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora, señor, sí. Lo otro que hay que tomar señor Suárez.
Uy, Noemí, sí, te escucho, Noemí. Perdóneme, pero también queremos responder algunas preguntas de nuestro público que empiezan a llegarnos ya algunas preguntas al WhatsApp. Y esto me parece muy importante porque dice, hola, ¿qué pasa con los serenos y policías que llevan a los accidentados donde ganan una comisión? Lo dice nuestro oyente. Me refiero a clínicas conocidas. Hay este tema, ¿no? Te llevan a una clínica, te empiezan a atender. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en relación al fondo, bueno, el fondo no es negocio, el fondo no es negocio para nadie, ¿no? El fondo no es negocio para nadie. El fondo va directamente al agraviado. Claro, no, aparte que el fondo no paga pues tarifas exorbitantes y por esa razón pues para las clínicas no somos negocio, ¿no es cierto? Entonces, lo que comentábamos hace un rato, si la familia del agraviado tiene los recursos para llevárselo a una clínica y que le brinden las atenciones médicas, nosotros no tenemos ningún inconveniente en posteriormente reembolsarle los gastos. Los límites que da. Exacto, hasta las 5 UIT, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Pero en el caso del que Sereno, la policía, lleve a un atropellado en donde no hay un vehículo identificado, eso es bien complicado. Lo normalmente que hacen es llevarlo a un hospital público, no a un hospital Minsa. Si un carro me choca y se fuga, ¿cómo hago para que me reconozcan ese seguro del que hablan? ¿A dónde voy primero? Nos preguntan por WhatsApp. Claro, si es un accidente de tránsito en donde intervienen 2 vehículos, pues cada vehículo es responsable de las personas que están dentro del vehículo. En este caso el fondo no interviene. Ok. No interviene. Estamos hablando de peatones, ¿no? ¿El fondo también cubre los días que uno no puede trabajar? Por supuesto que sí. Y eso es una información importantísima para todas esas personas que sufren un accidente de tránsito, no ponen la denuncia, no van a atenderse, ¿no es cierto? Sufrieron el accidente de tránsito, quedaron heridos, de repente no muy lesionados, pero no hacen los trámites porque a veces les resulta engorroso hacer los trámites. Pero, sin embargo, por las lesiones, están tirados en su cama, claro, dejando de trabajar. Pero el fondo reconoce esos días que dejó de laborar esa persona a consecuencia de un accidente de tránsito. Hay una última pregunta. Si la persona fallece en el accidente y el vehículo, en fin, se dio a la fuga, ¿la familia recibe el dinero del fondo? Así es. Sí, Carlos. ¿Por qué concepto sepelio? No, primero por el reembolso de los gastos de sepelio, ¿no? Claro. Es el funeral hasta Correcto. Una UIT. Estamos hablando para este año 5.350. Y luego la indemnización por fallecimiento, que es 21.400 soles. Ok, hay una indemnización, y cubren los gastos del sepelio. Ahora, en la misma pregunta, ¿hay que hacer un juicio antes? No, o sea, eso es inmediato, ¿no? Eso es inmediato, sí. Eso es inmediato. La cuestión es de que el escenario del accidente tiene que ser clara. ¿Hay una web donde podamos tener todo acceso a esta información? Sí, por supuesto, en el portal web nosotros podemos encontrar esta información. ¿Tiene a la mano? No, portal web y colocamos Ministerio de Transporte y ahí va a aparecer toda la información del fondo. Ahora, si hay alguien que se interesa y de repente esté pasando por una situación como esta, nos pueden llamar por teléfono. Ok. ¿De acuerdo? Al 01-615-7800, 01-615-7800, anexo 1209. Anexo 1209 o a los celulares 934-233-514. 934-233-514 y al 981-252-311. 981-252-311. Otra cosita más, Carlos. Y algo que tienen que saber todos nuestros oyentes, ¿no? El Ministerio de Transporte no cobra ningún tipo de tasa, no cobra ningún tipo de derecho, así que no hay que dejarnos sorprender. ¿De acuerdo? No hay que dejarnos sorprender. Todos los trámites, desde el principio al fin, son gratuitos. No hay en ninguna parte del proceso... Porque, claro, hay estos tramitadores, siempre hay gente que se ofrece para hacer el trámite, en fin. Así es. No hay que pagar para absolutamente nada. Ok, perfecto, eso que quede bien Absolutamente claro. Guillermo Suárez, coordinador del Fondo SOAT-CAT, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a ti. Muy amable. 2:11.